Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Decía Blaise Pascal que si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas. Hoy es el aniversario del famoso científico y filósofo francés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este miércoles 19 de junio con noticias de máximos históricos en valores gigantes como Nvidia, que ha rebasado en valor bursátil en capitalización a los otros gigantes, a Microsoft o Apple. Pero hay mercados en Asia que también están en máximos ahora mismo, Taiwán e India, por ejemplo. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Esta exuberancia de los mercados vuelve a ser noticia y nada parece que pueda detenerlo, ni siquiera los riesgos geopolíticos o geoeconómicos que seguimos teniendo delante, o los ciberriesgos que hoy van a ser grandes protagonistas en nuestro programa, porque en una hora adelantaremos las claves, las conclusiones del informe que presentará OON sobre los ciberriesgos en España, uno de los países del mundo más afectado ahora mismo por los ataques ciber. Anoche mismo se confirmó que Amper había sufrido un ciberataque y le habían robado 650 gigas de datos. Ojo con Amper, que es una compañía que tiene contratos sensibles, como por ejemplo con el ejército, y le han robado información de proyectos de usuarios y también de empleados. La compañía dice que no parece grave, que los servidores que consiguieron encriptar los hackers no eran críticos, pero ahí está la historia. Pues en una hora estará aquí con nosotros en directo Marta Rofes, especialista en líneas financieras y ciber de OON, para adelantarnos algunas claves y algunos hallazgos de este estudio sobre ciberseguridad y gestión del riesgo en España. Bueno, y luego seguiremos en la gran tertulia de la economía comentando las historias de la mañana. Hoy Eduardo Aguilar, José Ignacio Gutiérrez y Rubén García Quismondo nos permitirán poner en contexto cómo viene el día. Actualizamos las noticias con Rusia y Corea del Norte como protagonistas. Han anunciado acuerdos. Rusia, a través de su agencia de noticias, está agradeciendo a Corea del Norte y al dictador el respaldo a las políticas íntegras de Rusia a lo largo del tiempo, incluida la política, la invasión a Ucrania, y han mostrado al mundo sus intercambios comerciales, que incluyen el suministro de armas de Corea del Norte a Rusia a cambio de tecnología rusa para desarrollar los satélites espía norcoreanos. ¿Saben lo que dice el portavoz del Pentágono americano al respecto, el general Pat Ryder? Que esta creciente cooperación entre Rusia y Corea del Norte es algo que debería preocupar especialmente a cualquiera que esté interesado en mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea, pero también en apoyar al pueblo de Ucrania en su lucha contra la agresión rusa. Bueno, enseguida en Capital Asia empezaremos a desgranar los datos que nos trae la mañana. En Japón hemos visto subidas tanto de las exportaciones como las importaciones. Pero miren qué singularidad. Las exportaciones que han subido un poquito más de lo esperado, un 13,5% en términos económicos, pues esto se explica por lo débil que está el yen japonés y lo barato que resulta, pues en cierto modo, exportar a Japón ahora, con esa competitividad que ha ganado con la depreciación de su moneda. Sin embargo, en términos de volumen, la medida es algo negativa. Comentaremos y ampliaremos esa información. Lo mismo de lo que se desprende del informe Tankan de confianza de los empresarios, donde los que no fabrican algo son los que están algo más optimistas que los que fabrican, que los de la industria. Singular. También los movimientos en China.
para convertir el mercado STAR de Shanghái, lo ha dicho el regulador del mercado de valores chino, en algo parecido al Nasdaq, un gran mercado de las tecnológicas chinas, donde China quiere ser una potencia mundial. Y eso al calor de los máximos de Nvidia. Hay más referencias en los mercados que vienen con subidas en todo Asia, como adelantábamos, y que en el caso de los futuros de las bolsas europeas se ve un poco de prudencia. Al menos en el futuro del Eurostoxx, que baja 0,1 en los 4.955. Hoy hay fiesta en Wall Street. Aún así, los futuros del mercado americano están cotizando igual de planos y tranquilos que en los últimos días, con el S&P 500 que anoche marcó otro máximo, el 31º del año 2024. Y el futuro está ahí en los 5.488 puntos. ¿Qué es lo más importante que está pasando en el despertar de este miércoles 19 de junio? Estas son las noticias capitales que presentamos en Capital Radio con Miguel San Martín. Y ahí tenemos a dos protagonistas de la actualidad, al presidente ruso Vladimir Putin con el norcoreano Kim Jong-un firmando un tratado de asociación estratégica integral entre Rusia y Corea del Norte. En su primera visita de Estado a este país desde el año 2000, Putin ha dado su visto bueno a este proyecto que se instituirá a los firmados entre Moscú y Pyongyang en 1961, 2000 y 2001. Según el Kremlin, el texto tendrá en cuenta todos los principios universales del derecho internacional, no tendrá carácter de confrontación, no irá dirigido contra ningún país y estará encaminado a garantizar una mayor estabilidad en la región de Asia nororiental. La Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte señala que esta asociación es un motor para acelerar la construcción de un nuevo mundo multipolar. Estados Unidos se muestra preocupado por esta visita y por cómo puede influir la entrega de munición norcoreana a la guerra en Ucrania. El portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder. Ya saben que Corea del Norte suministra municiones y armas a Rusia para ayudarles a perpetuar la guerra ilegal y no provocada contra el pueblo ucraniano. Así que es algo que seguiremos vigilando. Yo diría, sin embargo, dando un paso atrás, nuestro enfoque, cuando se trata de la región de Indo-Pacífico y la península de Corea, es trabajar con aliados y socios para promover la paz y la estabilidad y la seguridad en la región, y seguirá siéndolo. La siguiente parada de Putin será Vietnam, donde viajará esta misma noche. Mientras el ejército israelí ha aprobado ya planes operativos para una potencial ofensiva en el Líbano. Justo en el mismo día que ha aterrizado en Beirut el principal mediador de la Casa Blanca en el conflicto entre Israel y la milicia chií Hezbollah. Los planes, de los que no se conocen más detalles, han sido validados a pesar de las peticiones de Estados Unidos de no escalar el conflicto. Por el norte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, asegura que su país intenta salvar las distancias en las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza, ya que Hamás añade cada vez más trabas a la aprobación de un acuerdo. Hamás volvió a la carga con nuevas condiciones, nuevas exigencias, incluidas exigencias y condiciones que en realidad iban más allá de lo que ya había aceptado previamente. Así que estamos trabajando para ver si podemos salvar las distancias que Hamás ha marcado ahora, al no decir sí a la propuesta que todos los demás habían aceptado y que fue respaldada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por los países de todo el mundo, y tenemos a los negociadores, a los mediadores en Egipto, Qatar, en particular, trabajando en ello. También ha informado de que en las últimas 24 horas se han derribado 8 drones hutíes respaldados por Irán en una zona controlada por los rebeldes en Yemen y que han avistado restos de petróleo en las últimas coordenadas conocidas de un carguero griego que la semana pasada recibió el impacto de 2 ataques lanzados por los hutíes. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu califica de inconcebible que Estados Unidos haya retenido en los últimos meses el envío de armas y municiones a Israel. Por cierto, que Estados Unidos ha dado luz verde a la venta de drones de combate y misiles a Taiwán. Así lo ha asegurado el Ministerio de Defensa de la isla, quien afirma que los vehículos no tripulados son una nueva opción táctica de combate real y que ese material adquirido contará con capacidades de reconocimiento y ataque inmediato contra las amenazas enemigas en medio de la escalada con China. Estados Unidos confirma la petición de 300 drones Altius y más de 700 misiles, así como de equipamiento relacionado con estos dispositivos por unos 360 millones de dólares. Mientras tanto, en Europa, el canciller alemán Olaf Scholz reitera que su gobierno no emprenderá ningún tipo de aventura en Ucrania y que mantendrá la prudencia para evitar una escalada del conflicto. Se refiere sobre todo a los ciudadanos del este del
el país donde las simpatías a las críticas por el apoyo militar a Ucrania son particularmente fuertes, como se reflejó en las últimas elecciones a la Eurocámara. Por su parte, la ONU ha insistido en que los ataques contra los civiles y las infraestructuras están prohibidos por el derecho internacional y asegura que el 68% de la capacidad de generación de energía de Ucrania ha sido destruida. La secretaria general adjunta de la ONU, Rosemary DiCarlo, alerta del impacto para los mercados agrícolas. Más del 80% del comercio mundial se realiza por mar. El Mar Negro es una ruta comercial crítica que, según las estimaciones, representa más de una cuarta parte del comercio de cereales. Queda mucho por hacer para mitigar estos riesgos, reducir costes de transacción, dotar de mayor estabilidad a los mercados. Por ello, Naciones Unidas ha destacado la importancia de estabilizar las rutas comerciales críticas para los productos agrícolas. Y mientras Ucrania sigue golpeando objetivos dentro de Rusia y ha dañado con drones varios depósitos de combustible en la región de Rostov, pero las fuerzas rusas mantienen la iniciativa en el campo de batalla y ganan terreno en el este. La Comisión Europea anuncia que a partir de hoy hasta junio de 2025 va a reintroducir aranceles para la avena de Ucrania que llega a la Unión. Debido a los elevados niveles de las importaciones de ese cereal desde el país afectado por la guerra, en junio de 2022 entró en vigor en la Unión Europea la suspensión de los aranceles y cuotas a las importaciones de productos ucranianos, pero la última prórroga, que entró en vigor a principios de este mes, ha tenido en cuenta las preocupaciones de los productores europeos y contiene un freno de emergencia que se aplica a huevos, a aves, azúcar, avena, maíz y la miel. Es precisamente este freno el que la Unión activa hoy para la avena. Y atención, porque la Comisión Europea va a presentar hoy el llamado paquete de primavera del semestre europeo, pero tras este bonito nombre se incluyen informes de países que no están cumpliendo con las reglas fiscales. Es decir, el primer paso para la apertura de expedientes sancionadores a aquellos que superen los umbrales que fijan las normas y que se retoman tras 4 años paralizados por la pandemia y la guerra en Ucrania, un procedimiento al que se expone España por haber superado en 2023 el umbral del 3% del PIB que fijan las normas comunitarias. La Comisión publicará un informe sobre los 11 países de la Unión que superaron este límite, en el que también tendrá en cuenta otros factores relevantes a la hora de decidir si abre el expediente, como la evolución de la deuda pública, la situación económica o la inversión en defensa, aunque Bruselas no fijará el ajuste que deberán acometer los países, algo que no hará hasta otoño, una vez que los gobiernos le hayan remitido los planes fiscales a medio plazo, 4 o 7 años, según exigen las nuevas normas de disciplina fiscal. Pues ya veremos el expediente a estos países, incluido España, que junto con Polonia, Rumanía e Italia es uno de los países europeos donde más irregularidades se han detectado en el uso de fondos europeos agrícolas y estructurales entre los años 2019 y 2023. Así lo asegura el informe anual de la Oficina Europea contra el Fraude, que ha hallado cerca de 3.000 irregularidades en España, una cifra solo superada por Polonia, Rumanía y prácticamente los mismos que Italia. En España afectaron al 0,5% de los fondos recibidos. En el otro extremo se sitúa Luxemburgo, con apenas 3 casos, o Malta, con 49. La oficina recomienda recuperar 1.000 millones del presupuesto de 2023 utilizados de manera indebida. Y del debate en España destacamos que el presidente de COE, Antonio Garamendi, recuerda que los convenios colectivos en las empresas se negocian por años, no por semanas, en referencia a la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral. Garamendi responde así a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha asegurado que trabajará con los agentes sociales para aprobar la reducción de la jornada laboral antes del verano. El presidente de la COE dice que no todos pueden afrontarla manteniendo los salarios. Va a afectar especialmente a los pequeñitos. Va a afectar especialmente a los autónomos y va a afectar especialmente a las pequeñas empresas, al comercio, a la hostelería. Es decir, y eso es la mayoría de las empresas de este país. El 98% de las empresas de este país son pequeñas empresas con una media de 5 trabajadores o menos y entonces, bueno, se toman decisiones cuando muchas veces no se ha estado muy cerca de ellas. La ministra ha defendido que tomen las riendas de la negociación tras terminar el viernes sin acuerdo las negociaciones bilaterales que mantenían patronal y sindicatos para cerrar la reducción de jornada a 38 horas y media semanales este año. Díaz insiste en su propuesta. La gente quiere trabajar menos para vivir mejor manteniendo los salarios. Esta es la clave de la reforma que vamos a propiciar. Insisto, manteniendo el salario, porque de esta manera, igual que hacemos con el salario mínimo, vamos a elevar todos los salarios al alto. Telefónica ha llegado a un acuerdo, por cierto, con los sindicatos para la reducción de la jornada de toda la plantilla de las 37 horas y media semanales actuales a 36 en el año 2026. ¿Cómo lo van a hacer? Pues reduciendo 1 hora y media los viernes, tanto en invierno como en verano. Mientras tanto que su competidor Vodafone España, que es propiedad del Fondo Zegona, ha ofrecido a los sindicatos indemnizaciones de 24 días por año trabajado en su expediente de regulación de empleo, que afectaría a unas 1.200 personas, algo más del 36% de la plantilla. Tendría un tope de 14
14 mensualidades, un plan de recolocación externo y el convenio especial de la Seguridad Social para mayores de 55 años afectados por un ERE. Así lo han asegurado los sindicatos tras la primera reunión en la que se ha constituido la mesa de negociación que justifica a la empresa por causas económicas, productivas y organizativas. Y en la agenda de hoy es cuando la Comunidad de Madrid va a aprobar la deducción del 20% en el IRPF para inversores extranjeros en la comunidad. El objetivo es incrementar la creación de empleo y riqueza. El Gobierno regional va a remitir hoy mismo el proyecto de ley a la Asamblea para que se inicie su tramitación parlamentaria. La normativa tendrá efecto retroactivo a todas las operaciones que se hayan hecho a partir del pasado 1 de enero. La deducción de ese 20% será aplicable a diferentes tipos de activos, como la inversión en obligaciones, bonos y letras del Tesoro, la compra de acciones de empresas cotizadas y no cotizadas o participaciones en compañías y negocios. Hablando de la agenda del miércoles, hola Sara Bot, muy buenos días, ¿qué nos traes? Muy buenos días, este miércoles no tenemos muchas cosas macro que contar. A primera hora los datos nos llegarán del Reino Unido, donde se publica el IPC de mayo y el índice de precios al productor. A media mañana conoceremos la balanza por cuenta corriente de abril. En Alemania el Bundesbank publica el informe mensual y habrá subasta de deuda a 30 años. Hoy en Estados Unidos solo tendremos las solicitudes semanales de hipotecas con el mercado cerrado por el festivo de Juneteenth. Y, sepa usted, ¿qué? Y aunque me cueste reconocerlo, ¿qué? Puede ser un error, pero me ha preocupado. ¿Cuál? No lo tengo claro. Venga. Bueno, el caso es que mi Sarapecia no ha logrado traducir esa palabra, ¿Y? Juneteenth. ¿Me tendré que poner un chischiribis de esos de Nvidia para mejorar mis sensores? Uy, un sin vivir. ¿Me estaré haciendo mayor? A ver si ahora me lo aclaras. Uy, Chao. vamos a verlo. Luego te lo contamos. Ahora vamos a situar las claves que están moviendo los mercados de Asia, donde hay un par de ellos al menos, que están también marcando hoy máximos históricos. Son bolsas en India y en Taiwán. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Esto es Capital Asia. Tenemos una sesión mayormente positiva en los mercados asiáticos, donde las principales bolsas están subiendo, algunas de forma brillante, como vemos, con las acumulaciones, aunque acaban de darse la vuelta ya, las de India tras tocar máximos históricos. Taiwán lo está marcando con una subida del 1,8%. La segunda mayor subida la tenemos en la bolsa de Hong Kong, que es del 2%. En sus colegas de Shanghai, esta bolsa baja ligeramente. Están prestando atención a lo que se está diciendo en un foro financiero, el foro anual Lu Yasui, en el que los reguladores están lanzando mensajes sobre cómo mejorar el mercado, cómo convertir el famoso STAR de tecnología de Shanghai en un Nasdaq chino. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Sí, está claro que las autoridades chinas están intensificando ese esfuerzo por reactivar la confianza de los inversores. El índice CSI 300 se ha recuperado desde los mínimos de hace 5 años que alcanzó en febrero, pero sigue luchando por recuperarse. Por eso las autoridades se esfuerzan por crear un espacio más propicio para
para los inversores. La Comisión Reguladora de los Valores de China dice que va a mantener una postura de tolerancia cero ante las actividades ilegales en el mercado de capitales. Va a reforzar la regulación de las actividades financieras para desactivar los riesgos, especialmente los sistémicos, dice, y van a reforzar la vigilancia de las entradas y salidas de empresas en la bolsa. Y van a reforzar ese mercado START que mencionabas de Shanghai, centrado en tecnología, porque quieren mejorar la calidad de las empresas que cotizan en bolsa y de esta forma atraer capital a largo plazo. Sí, porque con la tecnología y en la competencia internacional sigue teniendo China una enorme presión exterior. Estados Unidos está presionando, por ejemplo, ahora mucho a Países Bajos, a Japón también, para que restrinjan más los equipos de fabricación de chips a China. El gobierno de Estados Unidos sigue presionando a sus aliados para que tomen más medidas contra la capacidad de China para producir semiconductores de vanguardia. Funcionarios norteamericanos se habrían reunido ya con el gobierno de Países Bajos en las últimas horas y ahora se dirigen hacia Japón, según fuentes que cita Reuters. Entre las empresas que podrían verse afectadas, las japonesas Nikon y Tokyo Electron y la holandesa ASML. Washington está hablando ahora con sus aliados para añadir otras 11 fábricas chinas de chips a la lista de restricciones. Bueno, China está en un movimiento muy interesante en el lado tecnológico, pero también en una especie de batalla cruzada donde los inversores millonarios no lo tienen tan claro. De hecho, el informe que publica el de riqueza privada Henley Partners muestra que China va a ser el país del mundo que pierda más millonarios este año. Más de 15.000 millonarios va a perder China, pero algunos porque pierden sus inversiones dentro, otros porque se marchan. Aunque es curioso que el Reino Unido está en camino de ser el segundo país del mundo que más millonarios pierda, cerca de 9.500 este año. No deja de ser curioso porque también en China se está viendo cómo en cierto modo se abandona el lujo más ostentoso. Sí, es lo que muestra un informe semestral de la firma Bain sobre el lujo, que dice que las personas más ricas de China están evitando hacer ostentación de su riqueza en favor de una moda más discreta. Este informe sirve sobre todo para pronosticar cómo se va a comportar el mercado mundial del lujo y sin duda va a ser más débil. Dicen desde Bain que estas ventas mundiales de productos personales de gama alta, ahí se incluyen prendas de vestir, accesorios, productos de belleza, se van a situar este año con un crecimiento interanual plano o de un 4%. Serían los datos más bajos desde 2020, cuando las ventas se desplomaron durante la pandemia. La desaceleración más marcada es la de China, donde la incertidumbre económica pesa sobre los compradores de clase media y hace que los que pueden permitirse el lujo sean cautos con la ostentación. Dicen desde Bain que por primera vez en la historia tenemos en China la llamada vergüenza del lujo. En Estados Unidos han aparecido signos de recuperación con un crecimiento liderado sobre todo por los clientes más pudientes. Europa y Estados Unidos, el regreso de los visitantes extranjeros sí que está impulsando las ventas de lujo. Este informe de Bain puede reforzar la preocupación de los analistas que ven como la demanda de China de lujo no se recupera, algo que ha afectado a las acciones de Louis Vuitton y de Kering, propiedad de Gucci, durante el último año. Hablando de datos, poco impacto en la bolsa de Tokio, que sube 2 décimas los de su balanza comercial. La debilidad del yen ha impulsado de forma considerable el valor de las exportaciones en el mes de mayo, pero el volumen de las ventas se ha contraído por cuarto mes consecutivo. El valor de los envíos ha subido 13,5%, sobre todo gracias a las ventas de coches a Estados Unidos y de maquinaria para la fabricación de chips a China. El dato está ligeramente por encima de lo esperado. Sin embargo, si miramos en términos de volumen, las exportaciones japonesas han caído un 0,9%. Por destinos, las ventas a China han subido casi un 18%, a Estados Unidos cerca de un 24%, mientras que los dirigidos a la Unión Europea han caído más de un 10%. Miramos las importaciones con un crecimiento del 9,5%, se quedan por debajo de lo esperado, y estos datos comerciales además se conocen poco después del Reuters Tankan, que revela que la confianza de los fabricantes ha caído en el mes de junio. Sin embargo, entre los empresarios del sector servicios sube con fuerza, lo que pone de manifiesto una recuperación económica desigual en Japón. Bueno, pues esto es lo más destacado en el lado asiático, donde si buscamos protagonistas, claro, están en aquellas firmas tecnológicas que tienen alguna vinculación con Nvidia, por ejemplo. Sí, los fabricantes de chips y proveedores como Advantis, que cuenta con Nvidia entre sus clientes, está subiendo un 3%, SoftBank por encima de ese porcentaje, en Corea del Sur Samsung, LG, SK Hynix con subidas del 4% y Taiwan Semiconductor un 4% hacia arriba. Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y ahora con Roberto Espinosa, economista experto en tecnología, un Tecnobit sobre los temas de actualidad. Hola, Roberto. Hola, Vicente, muy buenos días. El otro día leí una interesante reflexión en Twitter sobre el actual estado de la inteligencia artificial generativa. Todo el mundo está siendo expuesto a ella a través de soluciones gratuitas como ChatGPT, Copilot, Gemini y demás, pero en realidad esta tecnología es extremadamente costosa de desarrollar y mantener. La pregunta no es si esto es sostenible, que claramente no lo es, sino quién va a pagar la fiesta. La historia de los negocios digitales nos dice que esto ya lo hemos vivido antes. Servicios gratuitos son muy baratos que capturan mercado para luego monetizar. A bote pronto esa monetización suele venir por servicios de suscripción, de publicidad, de enmascarar el coste en los precios de un tercero o simplemente subiendo los bajos precios iniciales. O también una mezcla de algunos de los anteriores. Con la inteligencia artificial sin duda veremos algo parecido. Ya hemos visto cómo muchos de estos servicios han lanzado servicios de suscripción más o menos caros. Hemos visto cómo algunos se están integrando en buscadores, en esencia, financiándolos gracias a publicidad. Y finalmente la que seguramente sea el camino más exitoso para muchos, el de integrar la inteligencia artificial en soluciones de hardware o software que enmascaren el coste. Así que aprovechen, no en mucho tiempo nos costará creer que la inteligencia artificial era gratuita. Buen apunte, gracias Roberto Espinosa. Protagonistas saben que Vanguard, el gigante, el mayor gestor, emisor de fondos de inversión del mundo indexados, quiere también crecer en España. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días. Buenos días. Tanto quiere crecer Vanguard en España, Luis Vicente, que ya trabaja para contratar en nuestro país. Tiene clientes, pero no oficina de ventas. Es una información adelantada en las últimas horas por Bloomberg. La segunda mayor gestora del mundo quiere establecer un nuevo puesto en España destinado a atender a los clientes. ¿Cuál va a ser el modus operandi? Bueno, pues primero el ejecutivo, el que fiche, va a empezar a trabajar en otro país de la Unión Europea, que posteriormente se va a trasladar a España. Es una de las pocas grandes gestoras del mundo, Luis Vicente, que no tiene una persona de referencia en España. Vanguard sí la tiene Fidelity, sí la tiene BlackRock. Gestiona Vanguard 9 billones de dólares en el mundo, pero la gestión que tiene en el viejo continente, en Europa, es relativamente poca en relación a toda la gestión mundial, y en España todavía menos, una gestión que ronda los 12.000 millones de activos. Entendemos que con este movimiento Vanguard entiende que hay potencial de crecimiento en España. Vanguard, con sede en Pensilvania, está especializada sobre todo en la gestión de fondos pasivos. Recordamos en este momento una de las últimas cifras que nos dejaba el Banco de España, y por eso entendemos que hay potencial de crecimiento en el campo de la inversión en nuestro país, Luis Vicente. Menos del 15% de las familias de los hogares españoles invierte en bolsa. De media, menos del 10% de los hogares españoles tiene fondos de inversión. Y de los informes más interesantes de esta mañana destacamos el de Car Wars, que es lo que está recomendando a los fabricantes, a los gigantes de fabricantes de automóviles en Estados Unidos. Pues que abandonen China. Teníamos la guerra de los chips, la guerra de las galaxias, la guerra fría, y tenemos la guerra de los coches. John Murphy, estratega de Bank of America, le dice a Ford, a General Motors y a Stellantis que abandonen China, que se centren en su negocio principal, incluso en los camiones de gasolina, y que dediquen el tiempo a avanzar en tecnología para producir con la misma rentabilidad, con rentabilidad similar a la que tiene Tesla. Es que ahora, Luis Vicente, el vehículo eléctrico de Tesla es $17.000 más competitivos. Es la diferencia entre los gigantes de Detroit y los vehículos de Tesla. Dice el analista de Bank of America que financien la investigación, que se centren en su núcleo, que China ya no es la estrategia central de General Motors, Ford o Stellantis, que es una misión crítica ser competitivo frente a Tesla, que mantengan la inversión en los vehículos eléctricos, pero que se dediquen a investigar, porque competir con los coches chinos y su precio es muy difícil en medio de un consumidor que desconfía de la autonomía de los eléctricos. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid. Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro.
Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro. Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid. Capital Radio. Siente la economía. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa, insistía Blaise Pascal. Hoy sería el cumpleaños del famoso filósofo y escritor francés. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Miércoles 19º día del mes de junio, año 2024. ¿Qué hay de nuevo hoy? Pues que sigue la increíble fiesta de la tecnología, con máximos históricos que los vimos anoche en Nvidia, máximos históricos que siguen anotándose algunas bolsas del mundo en el otro lado del planeta, en Taiwán y en India. Lo hemos visto esta mañana. La tecnología sigue de fiesta, sostenida. Hay fiesta hoy en el mercado americano, también es cierto, así que hoy habrá menos dólares seguramente por el mundo en los mercados del mundo, pero se nota como no hay ningún elemento ni en las incertidumbres geopolíticas, ni en otros riesgos que parezca detener la escalada de los mercados. Anoche Wall Street marcó el 31º máximo histórico del 2024. Lleva 31, efectivamente, y llevamos la mitad del año. En esta escena, el futuro del mercado americano, aunque no haya sesión hoy en Wall Street, se mantiene en positivo. De hecho, está muy tranquilo esta mañana, sí que está cotizando el S&P 500 en los 5.489. En el lado europeo se nota un poquito más de tensión, un poquito más de prudencia, una ligera bajada de 0,1 del futuro del Eurostoxx en 4.955 muestra esa distancia que se ven entre uno y otro lado. Además de la tecnología como protagonista, hoy tenemos en el lado geoeconómico la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Corea del Norte. Están firmando un acuerdo estratégico integral en el que Rusia comprará más armas y munición a Corea del Norte y a cambio le venderá tecnología rusa para sus satélites espías. Algo que debería preocuparnos a todos, dice el portavoz del Pentágono americano, el general Pat Ryder. En particular, que esta creciente cooperación entre Rusia y Corea del Norte es algo que debería preocupar, especialmente a cualquiera que esté interesado en mantener la paz y la estabilidad en la península de Corea, pero también en apoyar al pueblo de Ucrania en su lucha contra la agresión rusa. De hecho, Vladimir Putin agradece a Kim Jong-un, al dictador norcoreano, que le esté respaldando en toda su política, incluida su política en Ucrania. En la escena de la otra guerra en Gaza no tenemos demasiadas novedades, ni buenas ni peores todavía. Bueno, quizás que el ejército de Israel ha aprobado un plan para intervenir en el Líbano, responder a las agresiones, a los ataques que sufre desde ese lado del país vecino, lo cual no es una buena noticia. Mientras que en otro orden de cosas es un día que trae datos en Asia, con la balanza comercial japonesa en positivo, aunque con curiosidades que muestran cómo Japón logra que las exportaciones suban un 13,5%, pero si miramos en términos de volumen, es incluso una pequeña caída. Pero lo que está consiguiendo recaudar con lo que exporta tiene mucho que ver con lo que ha permitido depreciarse a su moneda, el yen. Las fuertes caídas de la moneda nipona, que en algún caso el gobierno ha intentado detener porque también tiene otros efectos perjudiciales para el país, como bien saben, en términos de inflación. De inflación, por cierto, habló anoche en la televisión pública española el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Habla de eso que todos tememos. ¿Está moderando la inflación? El BCE está observándolo después de la bajada de tipos de hace unos días.
Las decisiones de tipos van a obedecer a esa información porque hay que tener en cuenta que el nivel de incertidumbre es muy elevado. Y es muy elevado fundamentalmente porque tenemos todos los riesgos geopolíticos, riesgos electorales, riesgos de potencial fragmentación del mercado mundial y eso es lo que tenemos que observar, ¿no? Por lo tanto, yo lo que diría es que la dirección está clara a medio plazo, pero a corto plazo, pues evidentemente vamos a depender de los datos que se vayan recibiendo. Pues además de los económicos, ¿saben cuáles son los principales riesgos ahora mismo? Y España está, por cierto, padeciéndolo. En primer lugar, los ciberriesgos, los ciberataques. Ya saben, se han escuchado las noticias que en las últimas semanas han sido ciberatacadas muchas empresas de España. Grandes, medianas y pequeñas. Grandes como Telefónica, Santander o Iberdrola. Grandes organizaciones como la DGT. Otras empresas también de tamaño importante, como anoche reconoció Amper, que tiene, por cierto, contratos con el ejército. Le robaron 650 gigas de datos. Y lo que dice la compañía es que cree que no son sensibles esos datos robados, pero sí incluyen información sobre proyectos, usuarios y empleados. Pues bien, vamos a adelantar en media hora algunas de las conclusiones del informe que se va a publicar esta mañana sobre ciberseguridad y gestión del ciberriesgo en España. Lo va a publicar AON y su especialista en líneas financieras y ciber de AON, Marta Rofes, estará con nosotros en directo contándonos algunos de los hallazgos y cómo las empresas se van defendiendo, como puedan, de estos ciberriesgos. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía, en la que hoy, con Eduardo Aguilar, técnico comercial economista del Estado, con José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros de la Confederación de Cuadros, y con Rubén García Quismondo, socio director de Cuabal Abogados Economistas, daremos contexto a las noticias más importantes que presentamos a continuación con Miguel San Martín. Y tras ellas, primer informe de preapertura de mercados europeos con los protagonistas del miércoles. Bueno, vamos a situar nuestra mirada en Corea del Norte, donde Vladimir Putin y Kim Jong-un acaban de firmar, Miguel, un tratado de asociación estratégica integral entre Rusia y Corea del Norte. Se hace en el marco, buenos días, de la primera visita de Estado a este país desde el año 2000. Putin daba su visto bueno a este proyecto que sustituye a los firmados entre Moscú y Pyongyang en 1961, en 2000 y en 2001. Según el Kremlin, el texto tiene en cuenta todos los principios universales del derecho internacional, sin carácter de confrontación, por lo que no irá dirigido contra ningún país y estará encaminado a garantizar una mayor estabilidad en la región de Asia nororiental. La Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte dice que la asociación es un motor para acelerar la construcción de un nuevo mundo multipolar, aunque Estados Unidos se muestra preocupada por esta visita y por cómo puede influir en la entrega de munición norcoreana a la guerra en Ucrania. Lo explica el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder. Ya saben que Corea del Norte suministra municiones y armas a Rusia para ayudarles a perpetuar su guerra ilegal no provocada contra el pueblo ucraniano. Así que es algo que seguiremos vigilando. Yo diría, dando un paso atrás, que nuestro enfoque cuando se trata de la región Indo-Pacífico y la península de Corea es trabajar con los aliados y socios para promover la paz, la estabilidad y la seguridad en la región. Seguirá siéndolo. La siguiente parada de Putin, ya Vietnam, viajará esta misma noche. Bueno, y como adelantábamos, el ejército israelí dice tener ya listos planes operativos para una ofensiva en el Líbano. Y lo hace el mismo día que aterrizaba en Beirut el principal mediador de la Casa Blanca en el conflicto entre Israel y la milicia chií Hezbollah. Los planes, de los que no se conocen más detalles, han sido validados a pesar de las peticiones de Estados Unidos de no escalar el conflicto. Por el norte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, asegura que su país intenta salvar las distancias en las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza, ya que jamás añade más trabas a la aprobación. Hamas dice que volvió a la carga con nuevas condiciones, nuevas exigencias, que en realidad iban más allá de lo que ya había aceptado previamente. Así que estamos trabajando para ver si podemos salvar las distancias que jamás ha creado ahora, decir no a la propuesta que todos los demás habían aceptado, que ha sido respaldada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por otros países. Tenemos negociadores en Egipto, en Qatar y en particular trabajando en esto para ver si podemos salvar distancias. También ha informado Blinken de que en 24 horas han derribado 8 drones
hutíes en el Yemen y han avistado restos de petróleo en las últimas coordenadas de un carguero griego que la semana pasada recibió 2 impactos lanzados por esos rebeldes del Yemen. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, califica de inconcebible que Estados Unidos ha retenido en los últimos meses el envío de armas y municiones a Israel. Estados Unidos que ha dado luz verde a la venta de drones de combate y misiles a Taiwán. Así lo ha desvelado el Ministerio de Defensa de la isla, quien afirma que los vehículos no tripulados son una opción táctica de combate real y que ese material adquirido contará con capacidades de reconocimiento y ataque inmediato contra las amenazas enemigas en medio de la escalada de China. Estados Unidos confirma la petición de 300 drones Altius y de más de 720 misiles, así como de equipamiento relacionado con estos dispositivos por unos 360 millones de dólares. Hoy es noticia en Europa que la Comisión introduce de nuevo aranceles a la avena ucraniana que traspasa las fronteras europeas. Debido a los elevados niveles de las importaciones de ese cereal desde el país afectado por la guerra en los últimos meses, en junio del 22 entraba en vigor la suspensión de los aranceles y cuotas a las importaciones de productos ucranianos como medida de apoyo a Kiev, y en la última prórroga, que empezó a principios de este mes, se tenía en cuenta las preocupaciones de los productores europeos. Contenía un freno de emergencia que se podría aplicar a huevos, aves, azúcar, avena, maíz y miel, y precisamente ese freno a la avena es el que se activa hoy. Y hoy también se va a presentar en Europa, en la Comisión Europea, el paquete de primavera del semestre europeo, que incluye expedientes que se van a abrir a países, y ahí va a estar España, con exceso de déficit público. Los que superan los umbrales que fijan las normas y que se retoman tras 4 años paralizados por la pandemia y por la guerra de Ucrania, un procedimiento al que, como dice, se expone España por haber superado en 2023 el umbral del 3% del PIB que fijan las normas comunitarias. La Comisión publicará un informe sobre los 11 países de la Unión que superaron ese límite, en el que también se tendrá en cuenta otros factores relevantes a la hora de decidir si se abre el expediente sancionador, como la evolución de la deuda pública, la situación económica o la inversión en defensa, que por cierto España es el último de los países miembros de la OTAN, aunque Bruselas no fijará el ajuste que deberán acometer los países hasta otoño, una vez que los gobiernos le hayan remitido los planes fiscales a medio plazo a 4 o 7 años que exigen las nuevas normas. España, que aparece señalado también hoy en otro informe junto con Polonia, Rumanía e Italia como uno de los países europeos donde más irregularidades se han detectado en el uso de los fondos europeos agrícolas y estructurales. Así lo asegura el informe anual de la Oficina Europea contra el Fraude, que ha hallado cerca de 3.000 irregularidades en España, una cifra solo superada por Polonia, Rumanía y los mismos que Italia. En España afectaron al 0,5% de los fondos recibidos. En el otro extremo se sitúa Luxemburgo, con apenas 3 casos, o Malta, con 49, y Irlanda, con 66. La oficina recomienda recuperar 1.000 millones del presupuesto de 2023 utilizado de manera indebida. Y también va a ser hoy cuando la Comunidad de Madrid apruebe la deducción del 20% en el IRPF para inversores extranjeros en la Comunidad de Madrid. El objetivo es incrementar la creación de empleo y riqueza. El Gobierno regional remite hoy mismo el proyecto de ley a la Asamblea para que inicie su tramitación parlamentaria. La normativa tendrá efecto retroactivo a todas las operaciones que se hayan hecho a partir del 1 de enero. La deducción del 20% será aplicable a diferentes tipos de activos, como la inversión en obligaciones, bonos y letras del Tesoro, la compra de acciones de empresas cotizadas o no cotizadas, pero también participaciones en compañías o negocios. Pero no en inmuebles. Bueno, en la agenda del miércoles que tenemos, Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos días. Le recuerdo a mis cienes y cienes de oyentes que este miércoles no tenemos muchas cosas macro que contar. Bueno. A primera hora los datos nos llegarán del Reino Unido, donde se publica el IPC de mayo. Sí. Ya sabes. En la inflación, sí, en la inflación, no. También se ofrece allí el índice de precios al productor. Mi abuelo nunca se quejó de la inflación. A media mañana conoceremos la balanza por cuenta corriente de abril. En Alemania el Bundesbank publica el informe mensual y habrá subasta de deuda a 30 años. Hoy en Estados Unidos solo tendremos las solicitudes semanales de hipotecas con el mercado cerrado por el festivo de Juneteenth. Y al final, ¿qué hago? ¿Me pongo los chichiribís de envidia para traducir ese palabra? Pues sí. Aunque tengo otra propuesta. ¿Cuál? ¿Yo puedo ser considerada extranjera? Pues si es así, me dejas dinerito. Te lo invierto en letras de esas en Madrid y me descuentan el IRPF. ¿Lo ves? Para mi negocio seguro. Jeje. Sí. Ahora me dices, chao. No pierdes comba, querida Sara, desde luego. Siempre pensando en lo mismo. Bueno, vamos a centrar ya la mirada. ¿Cómo vienen los mercados de Europa y quiénes van a ser los protagonistas? Capital, la bolsa y la vida.
con Luis Vicente Muñoz. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Llegan al Corte Inglés los descuentos top. La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento. Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top. En tienda, web y app del Corte Inglés. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados europeos en Capital, la bolsa y la vida. ¿Cómo viene el miércoles? Pues ligeramente bajista en la apertura. Está bajando entre décima y media, 2 décimas, el futuro del Eurostoxx en 4.955. Claro que detrás tenemos otro máximo histórico en el S&P 500 anoche, hoy fiesta americana, pero es curioso que el futuro americano siga igual de tranquilo. El S&P 500 sube otros 3 puntitos, que es una décima, es poco, pero no para, 5.490. Ahí está Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, hoy los inversores van a girar la mirada hacia el Reino Unido porque allí se publican datos de inflación y podrían comprobar los inversores si se modera hasta el 2% interanual como espera el consenso del mercado, justo el objetivo del Banco de Inglaterra. Esos datos los va a tener en cuenta sin duda el Banco Central en la reunión de mañana, pero previsiblemente no harán que bajen los tipos de interés, sobre todo porque los salarios británicos siguen subiendo más de lo esperado. Y además en el horizonte cercano están convocadas las elecciones generales a principios de julio, sin perder de vista también las elecciones que se avecinan, pero en Francia. Esto es lo que preocupa al mercado según Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management. Unas elecciones con un gobierno francés no muy proeuropeo precisamente y con un gobierno alemán que ha salido bastante tocado de las elecciones, ¿no? Habría que ver cómo sigue evolucionando todo el proyecto europeo, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que está descontando el mercado, más que una situación de crisis extrema en estos momentos, ¿no? Hoy los mercados estadounidenses estarán cerrados por festivo y eso puede afectar algo al volumen de negocio, pero sin duda se va a notar el efecto envidia en Europa, lo mismo que hemos visto en Asia con subidas para las firmas de tecnología. Pues las tecnológicas son protagonistas en este momento. Tenemos otros, y en particular en uno de nuestros seriales favoritos, la OPA del BVA sobre el Sabadell. ¿Dónde estamos? Laura Blanco en la Bolsa de Madrid. Buenos días. Bueno, pues estamos recopilando buenos días, información. Nosotros no, La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, está ya con la lupa puesta en esa OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell. ¿Hay injerencia política en su investigación? Asegura que no. Cani Fernández. En relación con el tema de presiones políticas, yo creo que a mí no me constan. A ella no le constan presiones políticas, recaba información y advierte, no porque la OPA se hubiera lanzado por parte de un banco extranjero, de fuera de España, se aseguraba que habría más competencia en nuestro país en un caso similar, en el caso de una OPA por el Sabadell. Escuchémosla. Desde una perspectiva de competencia, el hecho de que vengan de fuera o de dentro nos da igual. Lo que nosotros hacemos es cogemos una lupa y miramos en el ámbito geográfico del mercado de que se trate, que puede ser mayor o menor en función del tipo de servicio, y eso se mide por las preferencias del consumidor, dónde va un consumidor para sacar dinero, por ejemplo en un cajero, o dónde va un consumidor para contratar un servicio tipo seguro para su hogar, ¿no? Y eso es lo que nos va a definir el ámbito geográfico. Y ahí ponemos la lupa y vemos qué hay antes de la operación y qué habrá después.
Y si después de analizar la operación hay menos competencia, pues es posible que se apruebe por parte de competencia con remedies, es decir, con obligaciones o recomendaciones. Ojo, porque reconoce Cani Fernández que luego puede llegar el Consejo de Ministros y a las advertencias que dé competencia añadirle nuevos requerimientos a BBVA para que se pudiera hacer con Banco Sabadell. Luis Vicente. Pues sí, entre los protagonistas hoy veremos también cómo lo hace Vodafone. Sí, porque planea vender una participación de casi el 18% en la India Indus Towers por hasta 2.000 millones de dólares, un porcentaje más elevado del que se manejaba inicialmente y que rondaba el 10%. La empresa británica utilizará los ingresos para reducir deuda. En 2022 ya dijo que vendería toda su participación en la empresa india, de la que tiene más del 21%. También Ferrari. Ya sabemos cuánto podría costar el primer coche eléctrico de Ferrari, $500.000, según fuentes que cita Reuters. Lo lanzará a finales del año que viene y el precio muestra la confianza de la automovilística en que los conductores adinerados están preparados para comprarlos. Eso incluso aunque sus rivales están bajando los precios de los coches eléctricos en medio de la caída de la demanda. Bueno, Ferrari puede mantenerlos. De otros programas y de otros protagonistas hablaremos 10 minutos antes de Cara a la Bolsa. A continuación, claves americanas. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Capital Radio. La genuina radio económica. Pues sí, otro récord en el SP500 anoche al cierre de Wall Street, Miguel. Efectivamente, en una sesión marcada por Nvidia, que pasó a ser por primera vez en su historia la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo, con un valor de 3,3 billones de dólares. Al cierre, el Dow ganaba un 0,15%, el SP500 un 0,25%, como dices, nuevo récord en 5.473 puntos, y el Nasdaq era el que menos subía, apenas 3 centésimas. Nvidia cerraba con un subidón del 3,5% y desbancaba a Microsoft como la empresa de mayor valor bursátil, relegando a Apple al tercer puesto, aunque las diferencias entre los tres son tan pequeñas que pueden cambiar en los próximos días. También atención a la empresa Trump Media, el brazo mediático del expresidente, que se dejó otro 10%. Ya ha caído más de un 40% desde el 30 de mayo, cuando fue encontrado culpable en el juzgado de Nueva York por varios delitos de falsedad documental. Predominaban las ganancias en general el sector financiero y el tecnológico, y caía el de comunicaciones. En el Dow, el mayor recorte para Boeing, de casi el 2%, United Health un 1,7%, e Intel se dejaba un 1,1%. En las subidas destacaba Goldman Sachs un 1,6%, lo mismo que Verizon y Home Depot un 1,25%. El crudo Texas sigue subiendo, ya está por encima de los $81.50 el barril. Es el precio más alto en casi 2 meses, y la rentabilidad del bono al tesoro de 10 años bajaba del 4,28 al 4,22%. A continuación, un vistazo a cómo marchan ya cerca de la última hora los mercados asiáticos. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Estamos viviendo una sesión marcadamente positiva en los mercados de Asia, con el liderazgo de Hong Kong que rebota un 2,5%. Está muy animada la bolsa de Hong Kong, pero tiene que ver con lo que el regulador chino de los mercados está contando en un foro en Shanghái, que quiere potenciar su bolsa Star, quiere hacer de ella un Nasdaq chino donde las empresas tecnológicas tengan un importante papel. Que ya ven que la batalla tecnológica sigue ahí, al otro lado del Pacífico, si lo miramos por aquel lado, con Nvidia marcando sus máximos históricos, aunque son las firmas que tienen alguna conexión con Nvidia en el mercado asiático las que están empujando hacia arriba también a estas bolsas. En Tokio la subida es de 2 décimas apenas después de publicarse la balanza comercial, en la que han subido las exportaciones un 13,5% en el último mes, aunque no en términos de volumen, sí en términos de precio de importe por la debilidad del yen. Las importaciones lo han hecho un 9,5%, un poquito menos de lo que se estaba esperando. En el lado asiático es noticia que Taiwán está marcando otro máximo histórico, ahí con las empresas tecnológicas, claro, como grandes protagonistas, y también lo ha marcado la India antes de darse la vuelta a los índices. ¿Quieres llegar a más clientes a través de Internet? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Ya está abierto el formulario para que las microempresas y autónomos del segmento 3 del programa Kit Digital puedan solicitar ese bono de 3.000 euros y los beneficiarios de la cuantía anterior los 1.000 euros adicionales. Recordamos que se trata de empresas de entre 0 y menos de 3 empleados. El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España con el objetivo de subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ayudarte a crear o mejorar tu página web profesional. Consigue un escaparate abierto las 24 horas, apareciendo en las primeras posiciones de Google para llegar a muchos más clientes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Y ahora un vistazo a la prensa financiera internacional. Tenemos hoy distintas historias en las portadas de los diarios. Financial Times está contando en su actualización ahora que Silicon Valley intensifica la investigación del personal por la amenaza del espionaje chino. Quiere saber con quiénes están trabajando y qué seguridad tienen con las personas. Google, OpenAI, Sequoia Capital están presionando para mejorar las prácticas de seguridad tras los casos de espionaje de alto perfil que han detectado en las últimas fechas. El diario cuenta también cómo las acciones de Hong Kong suben al calor del récord de Wall Street y que el exceso de cobre en China crece en señal de la debilidad de la economía. En Estados Unidos, Wall Street Journal está destacando en portada que el ascenso de Nvidia a ser la empresa más valiosa del mundo se hace el eco del auge de las .com hace ya 20 años, aunque dice que el John Chambers, el fundador de Cisco Systems, ve muchas diferencias con lo que está ocurriendo ahora. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla hoy? Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. Contraste informativo en los diarios económicos en España. Por un lado, 5 días habla de que Tendam deja para después de verano la salida a bolsa por las dudas en el mercado. En cambio, el economista.es dice que Tendam en Europastri a bolsa el próximo mes de julio. 5 días señala que el grupo textil tiene margen hasta el 28 de febrero, aunque quería hacerlo antes del próximo 12 de julio. Las discrepancias de precio exhibidas por algunos inversores frenan a la dueña de Corte Fiel. En cambio, el economista.es cree que la textil saltará a cotizar con el segundo mayor margen del sector el próximo mes de junio, una valoración de la firma de la panadería que también por parte de Europastri asciende a 1.800 millones de euros. Más asuntos en el economista. Moncloa ofrece multiplicar por 12 los recursos de la Generalitat de Cataluña. El Govern pasaría a controlar más de 52.000 millones en ingresos tributarios. Y Grifols encarrila su salvación con la venta de Shanghai Rush. El ingreso de 1.629 millones alivia su apalancamiento a 5,9 veces. Finalmente, en expansión, Iberia cederá más de la mitad de los vuelos de Air Europa. Amplía al 52% sus cesiones a Bruselas para acelerar la absorción de la filial de Globalia.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Laura Blanco, de la mano de IDS.